Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 4 de Efesios y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice el capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Efesios: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En esta mañana estaremos estudiando solamente los versículos del 4 al 6, pero es importante que veamos todo lo que se esconde detrás de esos versículos. En un mundo lleno de ideas y diarios que encontramos aquí y allá, empezando por los bolsillos donde guardamos nuestros teléfonos, algunos se preguntan qué es lo que tiene que creer una persona para ser verdaderamente salva. Nos preguntamos cómo sabemos si una iglesia es verdaderamente cristiana o no. Y en algunos lugares parece que si no conoces todas las confesiones, todos los credos, todos los concilios, no estás capacitado ni siquiera para ir a las clases de bautismo. En otros lugares, sin embargo, el baremo es tan bajo que sería difícil determinar de qué clase de fe estamos hablando cuando nos reunimos en un determinado lugar. El texto que tenemos por delante en esta mañana en parte responde a esta pregunta: ¿cómo sabemos que una iglesia es verdaderamente cristiana? De hecho, algunos han definido estos versículos como la primera declaración de fe de la iglesia cristiana. En este pasaje que hemos leído se nos aclara en qué consiste el fundamento bíblico sobre el que se construye la verdadera unidad. Esa unidad que ya en el versículo 3 se nos ha llamado a preservar. Y aquí vemos cómo Dios en sus tres personas es el artífice de la Trinidad. Y Él mismo en sus tres personas establece cuál es el fundamento que garantiza la unidad. En el versículo 4 se nos habla de Dios Espíritu. En el versículo 5 se nos habla de Dios Hijo. Y en el versículo 6 se nos habla de Dios Padre. Y Dios en sus tres personas no solamente está interesado en potenciar la unidad de la iglesia, sino que es la misma esencia de la unidad de la iglesia. Y a nosotros
se nos llama a preservar lo que Dios ha hecho posible en su iglesia. No a producir, no a lograr unidad, sino a mantener, a fortalecer, a promover la unidad que se nos proporciona bajo este firme fundamento. Pero inmediatamente surge, o debería surgir la pregunta, bueno, si Dios ha prometido la unidad y si Él además es quien la garantiza, entonces, ¿por qué debemos esforzarnos en preservarla? Bueno, la primera respuesta sería porque lo dice el texto, y eso ya sería razón suficiente, ¿verdad? Si Dios nos lo pide, nosotros debemos hacerlo. Pero además es que es precisamente este deseo, esta voluntad, este interés, esta solicitud, la que nos permite a nosotros mismos saber que somos de Él, que formamos parte de su iglesia, que sus intereses son nuestros intereses, que sus objetivos son nuestros objetivos. Y si en los versículos anteriores el apóstol nos ofrecía una lista de virtudes que de alguna manera confirman un llamamiento, el de todos los hijos de Dios, y que además nos ayudan a preservar la unidad, en estos versículos del 4 al 6 se nos describe exactamente en qué consiste ese fundamento que hace posible la unidad cristiana. El fundamento que se ha de asentar bajo nuestros pies, que nos permite conducirnos en una misma dirección, que nos permite caminar de una manera digna con la vocación con la que hemos sido llamados. Y este tema de la unidad y de un fundamento común no es algo menor. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les insiste: os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, dice Pablo, y en un mismo parecer. Y es que Dios repugna la división de su propio cuerpo, de su propio pueblo, y desprecia particularmente a los que dividen el cuerpo de Cristo. Tito capítulo 3, versículo 10 dice: al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca. Y termina añadiendo: habiéndose condenado a sí mismo. Si en Juan capítulo 17 Jesús nos enseña en esa oración tan importante que la unión de los creyentes es un acto de testimonio para el mundo, la división de los creyentes es un acto de vergüenza, de ignominia, de maldad para el mundo. En ese mismo capítulo 17 de Juan, Jesús enseña que la unidad de los creyentes representa, en cierta medida, la unidad que existe en Dios. Un Dios en tres personas, pero que es uno. Sin embargo, la división de los creyentes representa todo lo contrario a lo que Dios es. Dividir es rebelarse al propósito de Dios. Dividir es oponerse al plan de Dios. Promover divisiones es estropear el proyecto de Dios. Y a veces pensamos en las divisiones como actos que vienen promovidos por gente maquiavélica, que casi llevan cuernos y rabo, y se trata, piensan algunos, que son personas oscuras, que se dedican a prácticas ocultas, personas que han preparado y elaborado un plan secreto para destruir la iglesia. Pero por lo general, los divisores tienen un perfil mucho menos llamativo, porque finalmente divisores son todos aquellos que suponen un freno o un lastre para la unidad. Y a veces lo hacen por ignorancia, cuando pensamos que la unidad la hemos de lograr nosotros, ¿verdad? Y buscamos construir la unidad en base a ciertos elementos que no forman parte de lo que la palabra de Dios indica. A veces estas divisiones son fruto de las preferencias, cuando algunos pretenden defender lo suyo por encima de lo de los demás, aunque no haya una prioridad bíblica detrás de ello.
A veces las divisiones son resultado de la comodidad, cuando no nos preocupamos por crecer, cuando no nos preocupamos de asegurarnos que lo que estamos haciendo es lo que Dios ha establecido. Cuando no nos preocupamos de que lo que promovemos es parte del proyecto de Dios para su iglesia. A veces, normalmente, las divisiones son resultado del pecado. Cuando en lugar de ser humildes, damos rienda suelta a nuestro orgullo. Cuando en lugar de ser mansos, defendemos e imponemos nuestros intereses. Cuando en lugar de ser pacientes con otras personas, los señalamos o directamente los despreciamos porque no actúan como nosotros quisiéramos. Cuando en lugar de soportarnos los unos a los otros en amor, como dice el texto, directamente colocamos en una lista negra a los que no son de nuestra cuerda o simplemente nos incomodan. Es evidente que la iglesia cristiana en general necesita crecer en esta área. Y esto no es algo nuevo. A lo largo del pasado siglo XX, hablar del siglo XX para algunos es algo que, vamos, en blanco y negro prácticamente, ¿no? En cambio, para otros de nosotros, pues hemos vivido casi más en el siglo XX que en el siglo XXI. Pero a lo largo de este siglo XX y con una extensión masiva, a lo largo del mundo se han puesto en marcha iniciativas que han tratado de promover la unidad entre los cristianos. En las últimas décadas han surgido muchos grupos que se llaman ecuménicos, buscando alcanzar una unidad entre los cristianos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, y lo estaremos viendo hoy, que la unidad de la iglesia no se construye en base a una lista de mínimos o de máximos que nosotros podemos consensuar. No se puede diseñar artificialmente. No es resultado de nuestros gustos ni de nuestras preferencias. No viene marcada por la época en la que nos toca vivir, ni por el contexto cultural en el que nos movamos. Entonces, la pregunta es evidente. ¿Cómo es posible que un grupo tan diverso, que un grupo tan variopinto como, por ejemplo, el que nos ocupa hoy, con orígenes distintos, con intereses distintos, con edades distintas, pueda experimentar una unidad real? No sé cómo de observadores sois, pero en los versículos que nos ocupan en esta mañana hay una palabra que se repite constantemente, hasta 7 veces, y es la palabra uno. Por eso sabemos que la unidad de la iglesia, que el fundamento que hemos de compartir como iglesia, se sostiene sobre 7 elementos muy concretos, y cada uno de esos elementos viene precedido por un uno. En esta mañana vamos a ver cuáles son los 7 distintivos que conforman el fundamento de la iglesia, para que podamos obedecer a esta comisión, para que podamos cumplir con ese llamado de preservar y disfrutar así de la unidad en el vínculo de la paz. Y el primer distintivo lo encontramos en el versículo 4, dice ahí, hay un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Si hoy saliésemos por las calles de Madrid e hiciésemos una encuesta, nos sorprendería el número de religiones distintas que se pueden llegar a profesar en una misma ciudad. Decenas, centenares de diferentes perspectivas espirituales, religiosas. En el tiempo en el que Pablo escribió esta carta, la realidad era muy parecida. Había una gran cantidad de cultos, una cultura que cada una de ellas tenía las propias pretensiones espirituales, religiosas. Cada etnia tenía su religión, cada cultura tenía su religión. Y algunas se parecían bastante entre sí, pero tenían también sus prácticas particulares, sus liturgias específicas. Y sin embargo, la fe cristiana no se presenta como un conjunto de creencias, sino como un solo cuerpo, como un cuerpo en el que los distintos miembros encuentran su lugar.
Se trata de un cuerpo interracial. Se trata de un cuerpo intergeneracional. Se trata de un cuerpo en el que no importa el trasfondo de cada uno. Este versículo ni siquiera nos habla de una iglesia local concreta o de una denominación o de un grupo ligado a un país o a otra región. No, está hablando del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia de Cristo, de todo su cuerpo, de toda su iglesia. Y la mayor prueba de que esto es algo real, de que no se trata solamente de un concepto teórico, la encontramos precisamente en el capítulo 2. Acompañadme al capítulo 2, versículo 14. Fijaos lo que dice ahí Pablo. Dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Esta es la realidad de la iglesia. Esto es lo que Cristo ha logrado por medio de su sacrificio. Hoy existe un énfasis tan desmedido en el individuo. No importa que hablemos de familia, no importa que hablemos de trabajo o de estudios, constantemente se nos invita a mirar a nosotros mismos. Y sin embargo, cuando nos acercamos a la Biblia, vemos que el énfasis está no ya en el individuo como un elemento aislado. El creyente no es visto como una entidad individual, sino como alguien que es parte de un cuerpo. La conversión de la persona siempre deriva en su compromiso con la iglesia. El crecimiento espiritual de un creyente siempre está ligado a la comunión con otros creyentes. Su pertenencia a la persona de Cristo está directamente y estrechamente ligada a su participación en el cuerpo de Cristo. Cuando Dios salva a un pecador, lo une, lo incorpora directamente a su cuerpo. El Hijo de Dios es parte del cuerpo de Cristo. Y de la misma forma que no se entiende un miembro distanciado del cuerpo, en el Nuevo Testamento no se entiende un creyente separado, distanciado, viviendo al margen del cuerpo. Igual de macabro que sería que saliésemos ahora a esa calle, y igual de inesperado y de preocupante que sería encontrarnos con una pierna suelta caminando por ese parque, o de una cabeza, solamente una cabeza, dando un discurso. Pues resulta encontrarse con personas que dicen ser creyentes, pero que viven sus vidas cristianas al margen del cuerpo de Cristo. Que pretenden ejercer sus dones al margen del cuerpo de Cristo. O que directamente dicen, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Es imposible, no existe esa posibilidad. Si realmente pertenecemos a Cristo, somos parte de su iglesia. Y si queremos promover la unidad, si lo que deseamos es potenciar la unidad, lo primero que debemos hacer es comprometernos con el cuerpo de Cristo. Y esto lo hacemos por medio de nuestro compromiso con la iglesia local. Durante el último año y medio, muchas iglesias han lanzado sus vídeos a través de internet, ¿verdad? Seguro que todos los que estáis aquí habréis visto alguno, o por lo menos un trozo de alguno. Y hay personas que han tragado y devorado reuniones, una tras otra, tras otra, tras otra, de todo tipo, de cualquier ámbito, de cualquier sabor. Y sin embargo no se congregan con ninguna iglesia. Ahora que se puede uno reunir, no se reúnen. Prefieren seguir viendo vídeos de vez en cuando, aquí y allí. En esta mañana yo te pregunto, ¿qué clase de compromiso tienes con la iglesia local? Muchos han aprovechado este tiempo de pandemia para desaparecer del mapa. Te los encuentras en la cafetería, te los encuentras paseando al perro, te los encuentras en el supermercado,
o simplemente dando una vuelta por ahí. Pero no los verás en la iglesia. Y sin embargo, ser parte activa de ese cuerpo de Cristo es el primer elemento que Cristo ha establecido para los suyos. Pero el texto prosigue y nosotros también debemos hacerlo. Y hay otro elemento ahí importante y es un solo espíritu. Dice ahí, hay un solo cuerpo, versículo 4, y un solo espíritu. Un solo espíritu. Dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de él. El mismo Pablo en 1 Corintios señala, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios es el que produce vida espiritual en cualquiera que es hijo de Dios. Es el Espíritu de Dios el que garantiza con su sello la validez de esa vida espiritual. Y es el Espíritu de Dios el que está trabajando constantemente en la vida de todo creyente, modelando, transformando, cincelando nuestros corazones. La Biblia nos enseña que el creyente es templo del Espíritu Santo. Y si realmente pertenecemos a la Iglesia de Cristo y queremos promover la unidad, hemos de dar lugar al Espíritu de Dios. Y dar lugar al Espíritu de Dios no es algo esotérico ni mágico, es dar lugar a la palabra de Dios. En esta misma epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 17, dice, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Es por medio de su palabra, la espada del Espíritu, que conocemos la voluntad de Dios. Es por medio de su palabra, la espada del Espíritu, que recibimos la dirección de Dios. Es por medio de su palabra, la espada del Espíritu, que confirmamos nuestra sujeción a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿La lees? ¿Meditas en ella? ¿La memorizas? ¿La obedeces? Porque este es el segundo elemento esencial, fundamental, por el cual podemos experimentar la unidad. ¿Hay algo más? Versículo también 4 dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ese elemento no es otro que la esperanza. Una sola esperanza. Alguien ha dicho que el cristianismo es futuro porque tiene su vista en la esperanza futura. La iglesia verdadera espera, por encima de cualquier cosa, el regreso de su Señor. Aguarda, por encima de cualquier cosa, el día en el que, como una novia espera por el novio, el Señor llegará en los cielos para reunirse con los suyos. Vivimos tan enredados, tan ocupados, tan preocupados, que perdemos de vista dónde está el tesoro del creyente. Y tantas aspiraciones que ocupan nuestro corazón y nuestra mente son tan pobres al lado de esta gran esperanza. Esta aspiración, esta esperanza de encontrarse con el Señor, no es algo que está solamente para aquellos que no han tenido suerte en la vida, ¿verdad? Y que a lo mejor confían en que en un futuro todo les irá mejor. No se trata de un consuelo para tristes, para desdichados. Tampoco para aquellos que intuyen que ya se están haciendo mayores y que a lo mejor no les queda mucho tiempo en este mundo, así que ya es hora de pensar en el que vendrá. Este texto nos indica que el creyente, todo creyente, no solo espera ese día, sino que ha sido llamado a anhelar ese día, a desear ese día. Vosotros, dice el versículo 4, fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
Y es que parte importante de este llamado, de esta nueva identidad que se nos ha dado como hijos de Dios, tiene que ver con la gloria que vendrá. El que vive con esta esperanza no se enreda fácilmente en los asuntos de este mundo, porque su tesoro está en los cielos. El que vive con esa esperanza no se derrumba fácilmente ante los problemas de este mundo, porque su seguridad está en los cielos. El que vive con esta esperanza no se despista con las tentaciones de este mundo tan fácilmente, porque su satisfacción se encuentra en un Cristo que regresará y lo hará como ladrón en la noche, de un momento a otro, inesperado, para llevarnos a Dios. Si realmente pertenecemos a Cristo y queremos promover la unidad, compartiremos esta misma esperanza de gloria. Y nos animaremos unos a otros con esta misma esperanza de gloria. Algunos, tristemente, están más interesados, están más motivados por disfrutar de unas breves vacaciones que en pensar en lo que será la eternidad con Cristo. Yo te pregunto, en esta mañana, ¿eres uno de esos que está buscando en el calendario dónde llega el siguiente puente? ¿O realmente te estás preparando para pasar la eternidad con Cristo? Porque este es el tercer elemento fundamental que Cristo ha establecido para su iglesia. Hay otro distintivo que garantiza la unidad de la iglesia y en el que debemos perseverar. Y lo encontramos en el versículo 5. Dice ahí, un solo Señor. El aspecto que se destaca sobre todos los demás con respecto a la persona de Cristo en este versículo es su señorío. La palabra Señor no es solamente un nombre. En aquella época era un título que se le daba a cierto individuo para reseñar, para resaltar, para enfatizar su estatus para con el resto. El Señor era el dueño. El Señor era el amo. El Señor era quien daba las decisiones ya tomadas. No había opción de escoger. Él ordenaba. A Él había que rendir cuentas. Y en el Nuevo Testamento se enfatiza una y otra vez que no hay otro Señor sino Cristo. Él es el Señor de su iglesia. A veces decimos, lo que se hace en la iglesia ha de buscar la honra de Cristo o la gloria de Cristo. Y esta afirmación es correcta, pero algunos han de alguna manera limitado esa honra y esa gloria a lo que sucede entre cuatro paredes. Y si profundizamos un poquito más, nos damos cuenta de que la iglesia no es solamente lo que sucede entre cuatro paredes. No estamos legitimados a hacer nada sin su consentimiento. Ni aquí, entre estas cuatro paredes, ni allí, fuera de estas cuatro paredes. Ni en conjunto cuando estemos juntos, ni individualmente cuando estemos cada uno en sus quehaceres. Si realmente pertenecemos a Cristo, si realmente queremos promover la unidad, debemos someternos al señorío de Cristo. Debemos obedecerle en todo. Porque en el momento en el que sustituimos sus normas por las nuestras, en el momento en el que introducimos nuestras preferencias en lugar de las suyas, nos estamos consagrando a otro Señor. Jesús mismo, hablando con sus discípulos, les dijo, bueno, sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es tu Señor? ¿A quién rindes cuentas? ¿De lo que haces? ¿De lo que deseas? ¿De lo que disfrutas? ¿De lo que rechazas? Este es el cuarto elemento esencial que nos sirve como fundamento para la iglesia, porque Cristo así lo ha establecido. Pero seguimos escarbando y avanzando en nuestro texto y llegamos al quinto de los elementos. Dice, un solo Señor,
una sola fe. Esta referencia a la fe es una referencia a la creencia, a lo que creemos. Y nunca ha habido tantas ideas coexistiendo. Parece que el mundo está como ese camarero que lleva una bandeja con muchas copas y intenta que no se le caiga ninguna, están todas llenas y a veces se salpican, pero uno va jugando y llevando. Y ya no solamente son las ideas que se te puedan ocurrir a ti o a mí o a los que viven cerca, sino que constantemente por medio de internet se nos está bombardeando con tanta información, más de la que podemos gestionar. Ideologías, posturas, y no importa el tema del que estemos hablando, seguro que surgen 18 posiciones al respecto. No importa el asunto del que estemos hablando, siempre oirás opiniones de todo tipo. Se nos dice que hay que ser tolerantes, que todos los pensamientos son legítimos, que todas las opiniones son válidas. Y muchos han terminado por pensar que la Iglesia de Cristo también funciona así. Y sin embargo, en este mismo capítulo 4, Pablo nos dice que esto no lo podemos ver de esa manera. Versículo 13 del capítulo 4 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y fijaos cómo nos advierte: para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Este mismo pasaje nos muestra que no todas las opiniones son válidas, que no todas las posiciones son correctas, que existen errores, que existen engaños, que existen manipulaciones y sucedáneos. Piensa esto por un momento. Si realmente pertenecemos a la Iglesia de Cristo, si queremos estar seguros sobre la roca, debemos conocer qué es lo que creemos. Y para eso necesitamos acercarnos a la verdad de Dios, porque el creyente lo es precisamente porque cree en ciertos elementos y descarta otros elementos. No todo vale. Un amigo de la familia, al que algunos conoceréis bien, trabajó muchos años en la fábrica de la moneda y timbre. Y ahí no solamente elaboran los billetes y las monedas, sino que las diseñan y se aseguran de que todos los distintivos que forman parte de cada uno de esos billetes sean los válidos para la circulación. Y la clave en detectar un billete falso no es conocer todos los billetes falsos que puedan existir en el mundo, sino estar tan familiarizado con el verdadero que sea imposible confundirlo con uno que no lo es. En estas últimas décadas han aflorado movimientos de carácter apologético. Habréis oído hablar de esta palabra, la apologética, y muchos quieren estudiar apologética y saber de apologética. En un principio todo ello se presenta como una herramienta para defender la fe cristiana, y eso está bien. Sin embargo, varios de estos programas dedican más tiempo a conocer cosmovisiones que se oponen o que difieren del cristianismo que a promover el cristianismo en sí. No hay nada malo con estar familiarizado con lo que piensan otros, pero nuestra prioridad ha de estar en conocer lo que creemos nosotros. Porque solo en la medida en la que nuestras convicciones estén claras, podremos resistir ese todo viento de doctrina, ese ataque constante del enemigo, aún nuestras propias dudas y luchas que cada día podamos experimentar. Pero no solamente el saber lo que creemos para estar seguros, sino para que podamos disfrutar de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Por eso en este lugar nos dedicamos al estudio de las Escrituras. Queremos saber lo que dicen, queremos entender lo que dicen, porque nuestra vida presente y futura dependen de ello. ¿Habéis recibido un pequeño folleto con algunos distintivos? Y en todos ellos está claro que la palabra de Dios ha de ser
quien nos informe, quien nos dirija, quien nos guíe. Hermanos, que todos podamos decir como Pablo, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido, dice Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que crees? No es algo menor. Se trata de un fundamento esencial que Cristo ha establecido para su iglesia, para que podamos caminar en unidad, disfrutar de la unidad y progresar en el vínculo de la paz. Todavía nos faltan un par de elementos y seguimos avanzando. El versículo 5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Jesús dejó claras dos ordenanzas para su iglesia. Él no habló mucho de la iglesia per se, pero sí dejó claras dos ordenanzas para la iglesia. Por un lado, recordar su muerte hasta el día de su regreso por medio de lo que llamamos la mesa del Señor, la cena del Señor. Y por otro lado, el bautizarse. Algunos piensan que como en este pasaje no se hace una referencia directa al bautismo o al agua, al bautismo de agua quiero decir, pues que no se está hablando de eso, que quizás está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Pero ya ha hablado en el versículo anterior del Espíritu Santo, ahora está hablando del bautismo. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Sumergirse en el agua. Y es que probablemente no existe un símbolo que refleje mejor lo que es la idea de compartir un mismo fundamento que el que todos los creyentes hayan sido llamados a representar este acto de bautismo. Al contrario de lo que algunos afirman, el bautismo no salva a nadie, lo sabemos. Pero no por ello deja de ser importante, porque con él nos identificamos con Cristo, en su muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección. Y al mismo tiempo nos identificamos con la iglesia de Cristo. Y si realmente pertenecemos a esa iglesia de Cristo, si queremos promover la unidad y obedecer esta ordenanza de Jesús, hemos también de bautizarnos. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿te has bautizado? Si la respuesta es no, pero te has arrepentido de tus pecados, si has confesado en tu corazón que Cristo resucitó de los muertos y lo ha hecho para librarte de tu condición, y si crees que Él regresará un día para buscar y morar con los suyos, ¿qué es lo que te impide que seas bautizado? Un elemento más, y lo encontramos en el versículo 6. Dice ahí, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Dios. Es interesante el contraste en este versículo entre un solo Dios y ese todos, ¿verdad? Varias veces se habla de todos. Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Frente a ese todos nos encontramos con un solo Dios. Esa idea de Dios como Padre para nosotros es bastante común, ¿verdad? En las iglesias se habla mucho de Dios como Padre y algunos se atreven incluso a llamarle papaíto y papá. Habría que ver si el texto nos lo permite o no. Pero la idea de Dios como Padre es algo común para los cristianos. Y sin embargo, para los judíos y para los gentiles era una cosa muy rara. Para los gentiles, los hijos de los dioses eran los héroes de la antigüedad, de los cuales conocemos por medio del cine y la literatura. No las personas comunes y corrientes como ellos o como nosotros. Pero para los judíos también era algo extraño, lejano. Fijaos, la palabra Padre aparece unas 1000 veces en el Antiguo Testamento y solamente en 13 ocasiones se utiliza para referirse a Dios, pero siempre de una manera corporativa, nunca como Padre de uno o de otro. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos como el Dios de cielos y tierra ha adoptado a cada uno de sus redimidos. Y ahora es un Padre para todos ellos, un Padre que se preocupa por cada uno de sus hijos, sin excepción.
Un Padre para el que no hay un creyente más importante que otro. Un Padre que dirige la vida de sus hijos. Un Padre que tiene planes y quiere usar a sus hijos. Un Padre que no se olvida de nadie. Si realmente pertenecemos a la Iglesia de Cristo, hemos de confiar en el cuidado de Dios para con nosotros. Hemos de descansar en sus designios para nosotros. Hemos de reconocer su majestad, aún en lo que nos sucede. Ya sea bueno, ya sea regular o ya sea malo. Porque Él controla los tiempos. Él está en control de la historia en grandes palabras, pero también de los pequeños detalles que nos suceden cada día. La doctrina, la enseñanza, la revelación bíblica comienza con Dios y termina con Dios. Y a lo largo de todo ello, Él nos muestra su grandeza y a Él le damos toda la gloria. Yo te pregunto en esta mañana, ¿confías en los propósitos de Dios para con tu vida? ¿Reconoces su dominio y majestad en cada una de las áreas de tu persona? No temas, Él es el Padre Celestial, que tiene cuidado de sus hijos. Y aun en el valle de sombra de muerte, Él nos acompaña. Este es el séptimo y último elemento esencial de su fundamento, ese que Cristo ha establecido para que la Iglesia pueda experimentar unidad, pueda disfrutar la unidad. Y cuando revisamos en qué consiste la unidad de la Iglesia, nos damos cuenta de que es algo que ni tú ni yo podemos generar. Es algo que ni tú ni yo podemos crear, pero sí podemos preservar y potenciar. En estos versículos del 4 al 6 encontramos un fundamento sólido, ese que Dios ha establecido. Se nos habla de un cuerpo, de una esperanza, de un espíritu, de un Señor, de una fe, de un bautismo, de un solo Dios. Y es que solamente en la medida en que hacemos nuestros estos elementos, podremos caminar en unidad con Cristo y en unidad con los hermanos en Cristo. Solamente en la medida en que compartimos estos elementos, somos parte legítima de la Iglesia de Cristo. La gran división en práctica y doctrina que observamos a nuestro alrededor solamente nos confirma que no todo el que afirma ser cristiano verdaderamente lo es. Pero Dios desea la unidad de su pueblo. Él se goza en la unidad de su pueblo. Él garantiza la unidad de su pueblo porque lleno de misericordia, lleno de bondad para con los pecadores, los incorpora dentro de su pueblo. Pero Él está lleno de ira contra aquellos que se rebelan contra la unidad de su pueblo, porque la Iglesia es su proyecto más preciado. Cristo derramó su sangre para hacer de ella su novia, una novia pura, una novia sin mancha, una novia con la que un día se desposará. Jesús, en la última noche antes de morir, tenía una preocupación muy especial para con los suyos, algo que una y otra vez salía en sus palabras, y oró a Dios de esta manera: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Dios ama a los suyos tal y como ama a su Hijo Jesucristo. ¡Qué verdad más preciosa! Este texto dice algo maravilloso. Dice también que Jesús nos ha dado la gloria de Dios y que esa gloria se manifiesta por medio de la unidad. Por eso nos ha concedido un fundamento sólido sobre el que asentar nuestros pies. Una roca firme sobre la que Él desea edificar su iglesia. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros de manera individual y de manera colectiva a promover la unidad, a preservar la unidad, a fomentar la unidad. Pero solo será posible si ponemos en uso estas 7 verdades que acabamos
de ver. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a hacerlo de esta manera. Señor, te damos gracias en este día, porque eres un Dios tan misericordioso, que no solamente nos has salvado, sino que nos has dejado instrucciones claras de cómo quieres que vivamos nuestra fe, ligada a la Iglesia, unida a la Iglesia, pero por medio de estas marcas, de estos distintivos, nos has prometido que experimentaremos unidad, y esa unidad es la que queremos promover, la que queremos dar a conocer. Señor, bendícenos, ayúdanos y prospéranos en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.